Como cristianos, y aún más como pastores y maestros, tenemos el privilegio de conocer y servir al Dios creador que hizo el mar y la tierra. Es increíble que ese Dios todopoderoso eligió a nosotros para conocer su compasión y su gracia por medio del Evangelio de Jesús. Y por encima nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de compartir este mensaje con el mundo. Y para algunos de nosotros, a guiar y pastorear su pueblo. Es un gozo tremendo servirle. Pero, si somos honestos, no es siempre tan divertido. Y a veces este privilegio puede parecer más como una carga. Incluso una carga que ya no queremos llevar. Amar al hombre que está compartiendo rumores falsos sobre mí. Confrontar al hermano que quiere divorciar a su esposa. Dedicar horas preparando un mensaje realmente bíblico semana tras semana cuando la mitad de la gente ni me escucha. Compartir el Evangelio con esta gente que ha hecho tanto daño a mí y a mi familia. Yo serví en España como plantador de iglesias durante 8 años y para ser muy sincero fue súper difícil. Y vimos muy poco fruto. Por lo general, los españoles son duros de corazón en cuanto al Evangelio. Y muchas veces, las propias iglesias evangélicas tienen más costumbre atacar sus propios pastores y misioneros en vez de abrazarles y amarlos. Y después de 8 años, cuando regresamos a los Estados Unidos, varios hermanos americanos, en vez de recibirnos con amor, nos lanzaron críticas. Mi familia estaba tan cansada. Y si eso no fue suficiente, cuando empezamos a considerar un nuevo ministerio en México, en la Ciudad de México, un hermano me dijo que sentía en su espíritu que algo mal iba a pasar a uno de mis 3 pequeños. ¿En serio, Dios? ¿Me apunté para eso? Estoy realmente agradecido por todo lo que has hecho en mi vida. Y sé que te dije que está dispuesto a seguirte hasta los fines de la tierra. Pero vamos, eso me parece demasiado. Quizás es hora de tirar la toalla. O por lo menos buscar otro camino no tan difícil y arriesgado. ¿Alguna vez han pensado algo así? ¿Alguna vez el llamado de Dios te ha parecido tan difícil que en lo más profundo de tu corazón has sido tentado a simplemente huirte de ello? Buscar otro camino más fácil. Pues, si es así, ustedes no son los únicos. En un sentido, es una tentación que cada creyente, cada iglesia, cada líder tendrá que afrontar en algún momento de su vida, o incluso en muchos momentos de su vida. Y cuando lleguen esos momentos, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a confiar en Dios y en su plan? ¿O vamos a huir y buscar otro camino no tan difícil? Dios entiende nuestra lucha. Y por eso Dios nos dio la historia de Jonás, el famoso profeta que decidió que el camino que Dios le había puesto fue demasiado difícil. Y en vez de obedecerle y confiar en él, decidió huir. Huir de su llamado como profeta, huir de su responsabilidad como líder y más que nada, huir de la presencia y de los propósitos de Dios. Pero como vamos a ver en nuestro texto para hoy, Jonás capítulo 1,
versículos 1 a 16, nadie puede realmente huir de la presencia de Dios. Ni Jonás ni nosotros. Yo creo que este es el punto principal de Jonás capítulo 1. Que no podemos huir de la presencia de Dios. Y van a notar que en ese mensaje a veces voy a mezclar las palabras presencia y propósitos. Porque aunque el texto va a hablar de la presencia de Dios, no es una presencia pasiva, sino una presencia activa. Jonás no va a solamente huir de la presencia de Dios, sino también de lo que su presencia implica. Los propósitos que Dios tiene para él y para su mundo. Propósitos que nacen del mismo corazón de Dios, pero que están muy lejos del corazón de Jonás. En Jonás, esta verdad es principalmente una advertencia. Pero, como vamos a ver al final, también debe ser una palabra de ánimo y esperanza para todos los hijos de Dios. Ahora vamos a leer capítulo 1, pasaje por pasaje. Y vamos a ver que no podemos huir de la presencia de Dios. Que no podemos huir de la presencia de Dios. Y vamos a empezar leyendo Jonás en versículos 1 a 3, donde vemos que en su desobediencia Jonás intenta huir de la presencia de Dios. Que es nuestro primer punto si están tomando apuntes. En su desobediencia Jonás intenta huir de la presencia del Señor. Dice 1 a 3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El libro de Jonás comienza de una forma muy abrupta y directa. Sin más información, sin más contexto, dice en 1:1, vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Y Dios le dio una orden, una misión muy clara y muy directa. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Fuera del libro de Jonás, el Antiguo Testamento no nos cuenta mucho sobre la persona de Jonás. Segundo Reyes 14 sí nos dice que era un profeta en Israel, el reino del norte. Y que era profeta durante una época de prosperidad, pero también de mucha infidelidad por parte de Israel. Hay mucha más información en la Biblia sobre Nínive. Nínive era el capital del imperio de Asiria y una de las ciudades más grandes del mundo. 4 veces en Jonás se identifica como la gran ciudad. Y específicamente en Jonás 4:11, Dios mismo dice que tenía más de 120,000 habitantes. Y un dato particularmente importante para entender el libro de Jonás es que Asiria era el enemigo de Israel. Y cuando digo enemigo, era el enemigo mortal, mortal. Los asirios eran famosos por su violencia. Y más o menos 50 años después de los eventos de Jonás, en el año 722 a.C., los mismos asirios van a destruir la nación de Israel y exiliar casi toda su población. Por sus hechos, Asiria y su capital Nínive había dejado claro que era el enemigo de Israel
y el enemigo de su Dios. Pero Dios ya había visto demasiada injusticia por parte de los asirios. Y en Jonás 1:2, Dios manda a Jonás a proclamar contra su capital Nínive. Dice, porque su maldad ha subido hasta mí. El día de juicio estaba a punto de llegar. Y Jonás, como buen siervo, responde, sí, Señor, como usted quiera. Es como va la historia, ¿no? Claro que no. Porque tiene que entender que Jonás no fue ignorante de la maldad y de la violencia de Nínive. Dios le estaba mandando a predicar a sus enemigos y él no tuvo ninguna intención de obedecer. Eso fue demasiado. Casi seguro que Jonás tuvo miedo. Era un pueblo violento. Pero un poco más tarde, en Jonás 4:2, vemos que algo más estaba pasando. Jonás 4:2 dice que Jonás sabía que el Señor es, dice, un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Pero Jonás no quería misericordia para Nínive. Quería su destrucción. Quería que Dios mandara a Nínive al infierno como merecía por su maldad. Eran sus enemigos y Jonás no iba a arriesgarse por ellos, ni advertirles del juicio que venía. Y como resultado, Jonás endureció su corazón, no solo contra los ninivitas, sino también endureció su corazón en desobediencia contra el Señor, su Dios. Por eso dice en versículo 3, pero Jonás se levantó, no para ir a Nínive, sino se levantó para huir a Tarsis. Como Nínive se encontraba en el este, Jonás decidió huir a Tarsis en el oeste, poniéndose lo más lejos posible de Nínive. Aunque realmente no estaba simplemente huyendo de Nínive. En versículo 3 nos dice 2 veces que estaba huyendo de la presencia del Señor. Dice que estaba realmente huyendo de la presencia del Señor. Parece una estupidez, la verdad, huir de la presencia del Señor omnipresente. ¿Cómo puede ser? Pero nosotros somos tan diferentes. Cuando estamos en pecado, o sabemos que Dios nos está llamando a algo que no queremos hacer, ¿qué hacemos? Dejamos de leer la Biblia y orar. Buscamos excusas para no asistir a la iglesia. Evitamos el hermano con quien tenemos este conflicto tan feo. Nos mudamos a una colonia más segura y sin tanta gente mala. Algunos incluso dejan sus iglesias y buscan otra. Desde el principio, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios, el pecado nos hace huir de su presencia. Pero realmente se puede huir de Dios. En Jonás 1, 4 a 10, Dios deja muy claro que la respuesta es no. No se puede huir de Dios. Entonces, primero, en versículos 1 a 3, hemos visto que en su desobediencia Jonás intenta huir de la presencia de Dios. Y ahora segundo, en versículos 4 a 10, vamos a ver que el Señor está presente en medio de su desobediencia. Que el Señor está presente incluso en medio de su desobediencia. Mira lo que dice en 4 a 10. Y el Señor desató
sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Jonás se encuentra en un barco en medio del mar en camino a Tarsis. Pero Dios no tiene que buscarle, porque Dios ya está presente en medio del mar. Y responde a la desobediencia de Jonás con una tormenta inolvidable. Dice otra vez en versículo 4: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros en el barco tuvieron miedo y clamaban a sus dioses. ¿Pero dónde está Jonás, el siervo del Dios creador? En la bodega del barco, acostado y durmiendo profundamente. La verdad que no entiendo perfectamente por qué está durmiendo. Quizás demuestra la dureza de su corazón o lo poco que realmente temía al Señor. Pero lo que sí está claro es que eso no fue nada aceptable para los marineros. Ellos reconocen que están a punto de morir. Y en versículo 6 el capitán despierta a Jonás y le manda: levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Es curioso que esta historia comienza con Dios mandando a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y ahora el capitán manda a Jonás con la misma palabra: levántate. Pero esta vez le manda a levantarse para clamar a su Dios. Quizás en su providencia Dios estaba hablando a Jonás por medio del capitán. Levántate y clámame. Pero el silencio indica que Jonás seguía con el mismo corazón endurecido. No lo hará. No irá a Nínive. No clamará a su Dios. Y en su desesperación los marineros deciden echar suertes, una forma antigua y media pagana de adivinar la voluntad de los dioses. Y justo como Dios estaba en medio de la tormenta, Dios también está presente en medio de la suerte. Y por eso la suerte cae sobre Jonás. Jonás puede huirse de Israel y esconderse en el mar, en la bodega de un barco, en medio de un sueño profundo, con su identidad un secreto.
pero no puede esconderse de su Dios. Hasta las suertes le apuntan a Él. Entonces los marineros le preguntan en versículo 8, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y por fin Jonás tiene que ser honesto, declarando en versículo 9, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros eran paganos y servían dioses del mar y dioses de la tierra, pero nunca habían servido al Dios del cielo, creador del mar y la tierra. Y cuando se dan cuenta de que Jonás está huyendo del Dios creador, dicen, según versículo 10, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor porque Él les había declarado. Lo que todo esto revela sobre el corazón de Jonás es impresionante. Jonás dice que teme al Dios que hizo el mar, pero en su desobediencia está huyendo de Él en un barco. Como Jonás niega a clamar contra Nínive, Dios manda a un grupo de marineros paganos a Jonás para clamar contra él. La maldad de la ciudad de Nínive había subido hasta Dios, pero el corazón duro de Jonás también había llegado hasta él. Quizás en un sentido no eran tan diferentes. Entonces vimos en versículos 1 a 3 que en su desobediencia Jonás intenta huir de la presencia de Dios. Segundo, vimos en 4 a 10 que el Señor está presente incluso en medio de su desobediencia. Y para terminar, en versículos 11 a 16, vamos a ver que la presencia del Señor demanda una respuesta. Que la presencia del Señor demanda una respuesta. Mira lo que dice 11 a 16. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como tú has placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Jonás sabía que no tenía más lugar a donde huir. Dios le había encontrado y su pecado estaba al descubierto. No le quedaba más. Tuvo que responder a la presencia de Dios y al llamado de Dios. Pero aún así no responde como esperamos. Según versículo 12, cuando los marineros
le preguntan qué hacer, Jonás les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calme en torno vuestro, pues yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ya vimos en Jonás 4:2 que Jonás reconocía que el Señor es un Dios, como dice, clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Pero aquí parece que Jonás realmente no había entendido la magnitud de su misericordia. O quizás en su orgullo pensaba que la muerte fue el único lugar que le quedaba para huir. O quizás una mezcla de las dos cosas. Sea lo que sea el motivo, Jonás responde a la presencia de Dios eligiendo la muerte. Pero aún así no fue tan sencillo, porque Jonás faltaba la valentía para lanzarse al mar, y en su cobardía obligaba a los marineros a hacerlo por él. Pero los marineros acaban de conocer la presencia y el poder del Dios creador, y no iban a responder matando a un inocente. Ellos también tenían que responder a su presencia. Entonces luchaban contra la tormenta para salvar la vida de Jonás. Pero como dice versículo 13, no pudieron, porque el mar seguía embraveciendo contra ellos. Y como resultado, dice en 1:14-15, entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Mientras Jonás se bajaba al fondo del mar, lejos de Dios en su corazón, los marineros responden a Dios con temor y con adoración. De hecho, ellos son los únicos en todo este capítulo que responden a la presencia de Dios como deben. Dice en 16, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y así llegamos al final de nuestro pasaje. Nínive sigue lejos de Dios en su maldad y sin un predicador. Jonás se encuentra lejos de Dios, muriendo en el fondo del mar en su desobediencia. Y los marineros se encuentran cerca a Dios, adorando su Creador, quien es clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Claro, Dios no ha terminado con Nínive y no ha terminado con Jonás, porque como todos sabemos, un gran pez está al punto de llegar. Pero esos son mensajes para otro día. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Para el lector original de esta historia, que casi seguro fue la nación de Israel, está claro que el libro de Jonás fue una advertencia contra ellos. Como Jonás, Israel se creía mejor que sus enemigos y había endurecido su corazón contra ellos. Dios había llamado a Israel a brillar como luz en el mundo, pero en su rebeldía solo ofrecía más oscuridad. Nínive y Jonás no eran los únicos con corazones bien lejos de Dios. Y no eran los únicos que tendrían que enfrentar la justicia de Dios si no había un cambio de corazón.
Nosotros también somos como Jonás. En nuestra desobediencia y falta de fe, intentamos huir de Dios y de sus propósitos. Quizás no lo hacemos en un barco, pero sí lo hacemos, apartándonos de su palabra, de su iglesia, intentando esconder nuestros pecados en lo más profundo de nuestros corazones. Pero no se puede. El libro de Jonás deja claro que no podemos realmente huir de la presencia de Dios. De hecho, como ya vimos, Dios está presente incluso en medio de nuestra desobediencia. No podemos escaparnos de Él. Y este aspecto de la presencia de Dios nos sirve tanto como buenas noticias como malas noticias. Son malas noticias porque significa que no podemos escapar de la presencia de Dios en nuestro pecado. Que Dios no es un Dios lejano y desinteresado que va a ignorar nuestra maldad. Si Dios no ignoró el pecado de Nínive, ni el pecado de Jonás, tampoco va a ignorar nuestro pecado. Aún menos siendo pastores y maestros de su iglesia. Nuestro Dios es un Dios santo que nos persigue en su santidad y que niega dejarnos en paz cuando estamos en pecado. Y a veces no es muy cómodo sentir esa presencia de Dios persiguiéndonos. Pero Dios es bueno para hacerlo, para buscarnos, para perseguirnos, para clamar a nosotros. Como Jonás, no podemos escapar de la justa presencia de Dios. Son las malas noticias de su presencia. Pero las malas noticias de la presencia de Dios también nos llevan a las buenas noticias de la presencia de Dios. Lo que llamamos el Evangelio. La historia de Jonás nos recuerda que Dios no nos abandona en nuestros pecados. Nos busca y nos llama porque nos ama. Jesús es el gran pastor y el gran pastor busca la oveja perdida. En la parábola del hijo pródigo, Jesús es el Padre compasivo que desea la restauración no solo del hijo pródigo, sino también del hijo mayor, quien se parece mucho a nosotros. Y como su pueblo, Dios no nos disciplina porque nos odia, sino según Hebreos 12:6, es porque nos ama. Dice Hebreos, el Señor al que ama, disciplina. Dios está presente en medio de nuestra desobediencia para salvarnos y rescatarnos y restaurarnos. Son las buenas noticias de su presencia y de su carácter. Por encima, si Dios siempre está presente con nosotros, significa que nunca nos llama a hacer algo demasiado difícil. Si Dios nos manda a amar al enemigo, a perdonar a este hermano, incluso a arriesgar mi comodidad para el avance del Evangelio, Él va a estar con nosotros. Él va a estar en medio de ello. Si Dios estuvo con Jonás en su desobediencia en medio del mar, ¿cuánto más hubiera estado con Jonás en su obediencia en medio de Nínive? Si Dios está presente para disciplinarnos, ¿cuánto más va a estar presente para fortalecernos y bendecirnos cuando le respondamos en humildad y fe? Pero no es suficiente simplemente saber todo esto, porque el libro de Jonás no solo nos recuerda de las malas y las buenas noticias de la presencia de Dios, también nos manda a responder a esta información. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como Jonás, endureciendo nuestros corazones contra la presencia de Dios? ¿O vamos a responder como los marineros, quienes se sometieron con humildad a su presencia?
En 2 Corintios 7:10, Pablo nos dice que hay una tristeza que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, pero que también hay una tristeza del mundo que solo nos lleva a la muerte. ¿Qué vamos a elegir? ¿La salvación o el mar? Como todos aquí somos pecadores, estoy seguro que Dios está obrando en el corazón de varios de nosotros, sino de todos. Quizás en tu corazón estás guardando rencor contra alguien en la iglesia. Puedes dejar esta amargura a los pies de Jesús. De hecho, te lo manda a hacer. O quizás Dios te está llamando a hacer cambios en tu ministerio que implicarían un riesgo real. Y tienes miedo. Puedes confiar que el Señor va a estar contigo. O quizás simplemente estás notando que tu corazón no es tan tierno como antes. Que ves orgullo y egoísmo, miedo, apatía y no sabes qué hacer. Quiero que sepan que el Señor es real y que el Señor está cerca. Dios pudo haber mandado otra persona a Nínive en lugar de Jonás, pero no lo hizo. Porque Dios quería captar el corazón del profeta Jonás, tanto como quería captar y salvar la nación de Nínive. A Dios sí le importan nuestras iglesias y ministerios. A Dios sí le importan los miles de no creyentes aquí en México. Pero en este momento, lo que Dios quiere eres tú. No podemos huir de la presencia de Dios, pero sí tenemos que elegir cómo responder a su presencia. Por medio del libro de Jonás, Dios nos está mandando a reconocerle como el Dios del cielo, quien merece nuestro respeto y obediencia, pero también como un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y muy rico en misericordia. Amén.